Excelente programa, los felicito. Bueno, hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar con Leonardo Torres, presidente de CONIMIPYME y presidente de Canatur. De Cantur. De Cantur, la Cámara Nacional del Turismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Empecemos por el turismo, que es en el programa lo que menos hemos estado tocando. Sí. Turismo. Bueno, fíjate que mañana tuve una reunión tratando de hacer una valoración de la situación económica del país y sigue siendo afectado la industria turística en Nicaragua, ¿verdad? Vos bien sabés que veníamos teniendo unos crecimientos, igual que en la economía, pero sobre todo el turismo llegó a ser el producto que más ha generado divisas en Nicaragua. Más que la carne, más que el oro, más que el café como producto independiente, ¿verdad? Como sector económico no, porque el sector agropecuario, pues ya si le sumas la carne, el café, el oro, etcétera, pues lógicamente lo superaba. Nosotros llegamos a mantener un ritmo de crecimiento extraordinario en generación de divisas y en turismo receptivo, que es el turismo que recibimos. Y el año pasado, vos sabés bien que cerramos con 840 millones de dólares, ¿verdad? Habíamos ya sobrepasado con creces la banda del 1.400.000 turistas. Y habíamos establecido una proyección para el 2018 de 900 millones de dólares en generación de divisas. Eso hasta el 18 de abril, ¿verdad? Inclusive el primer trimestre fue un trimestre muy positivo para nosotros, aunque ya estábamos, acuérdate que fue Semana Santa, que es el punto más alto de la industria. Entonces, ¿Más que julio y agosto? Sí, es que el punto más alto de la industria de nosotros es Semana Santa. Después nosotros entramos a temporada baja, que es periodo de lluvia. Y salimos de temporada baja ahorita en septiembre. Después viene la Navidad, etcétera, ¿no? Entonces la industria se había venido comportando excelentemente bien, ¿verdad? Veníamos creciendo a buen ritmo, tasas del 8-9% de crecimiento, superior al crecimiento de la economía. Pero el problema, ¿por qué es el sector más afectado en estos casi 100 días, ¿verdad? Es porque nosotros promovemos en la industria percepción, imagen. Y lo que vos perdés en todos estos asuntos que hemos tenido, en esta crisis que hemos tenido en Nicaragua, es casualmente eso. Perdés imagen, perdés seguridad, perdés percepción del turismo. Entonces el turismo, ¿cómo nos percibe? Ahorita estamos haciendo un diagnóstico con el gobierno, en conjunto con el gobierno, con el INTUR, para ver cómo nos están percibiendo en Norteamérica, Canadá y en Europa. ¿Cuál es el principal público del turismo? Excelente. Fíjate que lo que antes criticábamos hace unos cuantos meses, yo era uno de los críticos de eso, que había que modificar el pastel del turismo receptivo, hoy se convierte en una fortaleza. 6.8, casi 7 turistas que nosotros recibíamos en Nicaragua, antes del 18 de abril me refiero, en todos estos casos, es turismo centroamericano. O sea, ¿de dónde? Honduras, Salvador, Guatemala y Costa Rica. Eso ¿por qué te digo que es una fortaleza en este momento? Porque ese tipo de turismo entienden mejor las cosas. A ver, la situación que vive El Salvador, desde el punto de vista de la seguridad, de la imagen y la percepción, todos la conocemos. Sí. Aún así, viene creciendo turísticamente. Honduras, vos sabés lo que sucede en San Pedro, lo que sucede en Tegucigalpa, es una seguridad extraordinaria, y Guatemala no se queda atrás. Ellos entienden mejor, creo yo, estas situaciones coyunturales que pasan en nuestros países de la región SICA. Y son más recuperables. Y son más recuperables. Sin embargo, el 25% del turismo que recibíamos era turismo en Norteamérica y Canadá. Ese turismo va a estar difícil, que lo recuperemos en los volúmenes que habíamos llegado. Entonces es posible que en el pastel, ¿no?, el turismo de la región centroamericana supere el 70%, posiblemente en el 2018. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es difícil a veces entender. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de temas económicos, muchos sectores dijeron, pero es que deja de hablar de temas económicos, ese no es el problema fundamental de este país. Y siempre insistí en ese tema, porque la destrucción económica trae secuelas superiores que las que nosotros hemos vivido en estos 90 días, aun con todas las pérdidas de vidas humanas, que lógicamente no tienen comparación. Pero bueno, lo que pasa es que la afectación, los daños colaterales, si le querés poner un nombre, van a ser severos y de largo plazo, no de corto plazo. Sí, eso de una u otra forma lo hemos venido estableciendo en el programa, porque estamos hablando es muy fácil
destruir, pero es muy difícil construir Me de nuevo gusta esta esa frase, imagen. yo siempre la uso, siempre sí. en mis intervenciones. Sí. Es muy fácil destruir, así es, pero es muy complejo, muy difícil construir. Nos llevó años construir Así a es, Nicaragua. Teníamos ¿cuánto? 28 años construyendo Exactamente. Los últimos país, 11 años eran los que nosotros nos llevaba uno. Uh-huh. Yo diría que los últimos 7. Pero bueno, entonces la industria turística está totalmente lesionada. Lo que es hostelería, hotelería, pues como se le conoce popularmente, uh-huh. nosotros estamos a niveles del 20-25%. Pues. Uh-huh. O sea que no creo que superemos esa tasa de ocupación, y un hotel pues es un avión volando sin pasajeros. Un hotel funcionando con el 20% de ocupación es un hotel que debería pensar seriamente en cerrar, ¿verdad? ¿Cuánto representa al 18 de abril el turismo, la industria turística en Nicaragua en empleo? La industria turística de los 900, porque habíamos cerrado con 953,000, si no me equivoco. Habíamos bajado un poquito a abril, 948, habíamos bajado un poco. Nunca llegamos a... Porque creo que pasa que en temporada alta... porque en temporada alta hay una cantidad mayor de gente trabajando. Nosotros contratamos, acordate, en temporada alta de forma temporal, ¿no? Sí. No tenemos contrataciones permanentes, pero en empleo asegurado, pues en empleo del INS, pues de los 900 y pico mil o los 800 y pico mil que estamos ya de empleo, nosotros significamos casi 200 y pico mil de trabajadores. De eso nosotros ahorita hemos perdido aproximadamente unos 40,000 trabajadores. Entonces, la pérdida del empleo en Nicaragua ahorita anda por mayor de 150,000 trabajadores. Pero el empleo del INS, pues lógicamente, como hay mucha informalidad en la economía, recordar que el porcentaje de informalidad es del 70%. No todas las empresas tienen asegurado. Claro, cuando hablamos de estos 200,000 estamos hablando de empleos directos y formales, digamos. Pero no alrededor de todo asegurado. Esto, ahora, alrededor de la industria turística, de estos 200,000 hay otra cantidad de gente que está de forma indirecta. Es decir, los proveedores de productos, servicios, etcétera, que se mueven alrededor de la industria turística. Sí. Las artesanías, hay un mercado detrás de todo sector económico, y el sector turístico pues movía transporte, movía una serie de rubros en Nicaragua que hacían, ¿no?, que había un cierto desarrollo horizontal, ¿verdad?, el desarrollo económico del país. Entonces, lógicamente, ahora estamos replanteándonos. Ayer tuvimos una reunión nacional con los dueños de negocios, porque es que la oferta turística en Nicaragua es totalmente privada. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. O sea, el Estado no oferta turismo en Nicaragua, ¿verdad? Lo único que oferta es la imagen. Es la imagen, pero sí, la industria, pues como tal, los hoteles, etcétera. Y hay otra cosa que hay que señalar. Por ejemplo, ponerte un dato, ¿no? De las 1.450 instalaciones hoteleras que tenemos en Nicaragua, que así le llamamos instalaciones hoteleras, pues hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, no llegamos a 60. Y me refiero a hoteles de 5, 4 y 3. O sea que realmente la mayor oferta hotelera en Nicaragua descansada sobre las pequeñas empresas, sí, hoteles, casas de huéspedes, etcétera. De tanto es así que cuando vos ibas al interior, fuera de Managua, vos para hospedarte pues buscabas un hotel pequeño, pues, porque no había hoteles de franquicia, pues. Sí, sí. Salvo uno que otro que había abierto sus puertas, el caso de Estelí, el Hotel Hex, algunos Holiday Inn, qué sé yo, que estaban pensando en expandirse. Pero realmente la oferta hotelera en Nicaragua es de la pequeña empresa, de pequeñas instalaciones hoteleras. Casas que se habían convertido en pequeños hoteles. Sí, que no tienen más de 15 habitaciones, no tienen. Exactamente. Pues. Sí. Ahora, el total de las empresas que ofertaban los servicios, pues 9 de cada 10 empresas son MIPYME en la industria del turismo. Es donde más se acentúa el tema de la fuerza que tiene el sector MIPYME en este sector. Recordad que los hoteles de franquicia se movían en la capital. Padecían mucho cuando Managua no era un destino turístico. Managua fue destino turístico hasta hace 2 años, que la gente ya pernotaba más tiempo en Managua. Porque Managua siempre era un lugar donde venían los turistas al aeropuerto, se quedaba una noche y después salían a Managua, porque Managua no ofertaba nada. Sí. Nosotros habíamos logrado posicionar el año pasado a Managua, que casi nos, por decirlo así, captó
entre un 18% de la oferta turística nacional que tuvimos el año pasado. Por proyectos, pues Salvador Allende, la gastronomía se había mejorado en algunos lugares, en unos moles, etcétera, galerías, y había oferta, pues estábamos tratando de seguir desarrollando esta oferta. Entonces, el sector económico más afectado, lógicamente, es la industria turística en este momento. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque el tema es no seguir llorando, ¿verdad? Estamos discutiendo qué hacer. Hablemos sobre eso. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Leonardo Torres, presidente de CONIMI, PYME y de Cantur. Regresamos y hablamos acerca de cuál es el futuro que queda entonces para el turismo en Nicaragua. Regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Torres. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el sector turístico? Mira, ayer te decía que tuvimos una reunión nacional de turismo con los empresarios, aquí en el Los Palmes, muy bueno por cierto. Los dejamos hablar. Bueno, vos sabés que en esas reuniones pues son 2, 3, 4 horas, pero los dejamos hablar a la gente porque necesitábamos tocarle el pulso a los territorios. O sea, que nos diga la gente del Pacífico Sur qué estaba pasando. Era reunión nacional. Nacional. O sea, entonces ahí logramos tener una percepción de lo que estaba pasando en Occidente, en el norte, en el sur, etcétera, en Río San Juan, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de definir un plan que ya se está trabajando con el INTUR y las delegaciones y el sector privado, lógicamente, porque somos nosotros los que ofertamos el servicio, para focalizarnos, ¿no? En primer lugar, vamos a segmentarnos ahorita. Vamos a mantener presencia a nivel internacional, pero mínima. No podemos gastar el pocos recursos que tenemos, ¿verdad?, para estar haciendo promoción turística internacional cuando la percepción todavía no es muy buena, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en Centroamérica, en la región. Entonces vamos a hacer trabajo de promoción, fantric, etcétera, ferias y eso en Centroamérica. Y lo haremos en conjunto. El INTUR y nosotros, el sector privado, los turoperadores, los que ofertan turismo por región. Y además lo vamos a focalizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, turismo transfronterizo, caso Río San Juan, que turismo del norte de Nicaragua, pues de la ruta del café, etcétera. El caso de Río San Juan, que fue un empuje que mi cámara hace muchos años impulsó, cuando empezamos aquella famosa campaña de que el Río San Juan es nica, que ni siquiera los nicas conocían Río San Juan, y que después se volvió muy conocido. Bueno, ahora tenemos un Río San Juan con una oferta turística interesante en todos sus municipios, que prácticamente está dependiendo de los ticos. Entonces estamos haciendo trabajos bilaterales o trilaterales, diría yo, sector privado, las cámaras y las alcaldías. No estamos metiendo al gobierno. Porque cuando nos metemos con el gobierno costarricense y el gobierno nicaragüense, ahí entran los problemas. Entonces, hemos avanzado ya con las alcaldías. Entonces, vamos a tener intercambio con las alcaldías, ¿verdad?, de turismo transfronterizo, con el norte de Costa Rica, con nosotros en Río San Juan, con el lado de San Juan del Sur también, Tola, etcétera, para tratar de lograr, ¿no?, que continúe ese flujo de turistas de Costa Rica y extranjeros, porque querramos o no, nuestros amigos del sur venden Nicaragua. Y lo venden mejor que nosotros. Venden bastante bien Río San Juan con turismo rural sostenible, ¿verdad? Acordate ahí Solentiname, San Juan de Nicaragua, una oferta extraordinaria que no lo tienen ellos. Y por el otro lado también, ¿verdad?, venden San Juan del Sur, que los costos lógicamente son inferiores a lo que ofertan ellos en la zona de Liberia y esto, ¿verdad? Entonces estamos trabajando desde ese punto de vista con turismo transfronterizo. En el norte, pues igual estamos tratando de activarnos con Honduras. Honduras se mueve muy bien en el turismo de la ruta del café. En el caso de Occidente, estamos trabajando para ver si fortalecemos Paso Caballos, Corinto, etcétera. Claro, aquí lo que sucede es que la industria de cruceros también se nos ha disminuido. El año pasado tuvimos 50 cruceros, este año pues no vamos a lograr ni siquiera 30 cruceros, pues. Entonces, estamos tratando de avanzar. Le hemos pedido a la Policía Nacional, y hay un compromiso, que espero que ya se sienta, de la vigilancia y patrullaje nocturno. Urge la vigilancia y patrullaje nocturno.
en toda Nicaragua, ¿verdad? Y sobre todo en los centros turísticos, son destinos turísticos, en los polos turísticos. ¿Para qué? Para volver a restablecer la confianza del consumidor de gastronomía, ¿verdad? Para que se quede más tiempo. Ya hemos mejorado esto en las últimas semanas. Antes a las 6 de la tarde estaba muerto. No había un alma en pero ningún si lado. vos te das tu vuelta hoy, los viernes, sábado, vos ves que ya la gente se está quedando 8, 9 de la noche, 10 en algunos casos, y queremos que eso siga aumentando. Pero los dueños de negocios lo que nos están pidiendo es, imagínate, pues, que los que andan en política siempre se enredan en estas cosas, pero los dueños de negocios nos están pidiendo presencia policial. O sea, patrullaje. Dicen, en la medida en que el consumidor ve que andan las patrullas, eso le da cierta confianza. Parece mentira. ¿Por qué? Porque le tienen menos miedo a la delincuencia. Porque el problema aquí es la delincuencia, más que la patrulla en sí mismo, ¿no? Porque el que anda simplemente tomándose su traguito, hermano, y anda en un restaurante y eso no tiene por qué tener ningún temor, ¿verdad? Porque no anda haciendo nada ilegal. Sí. Entonces, esa curva creo que va a ir mejorando de tal manera que la gastronomía en este momento es el que más va a empujar a la industria. Para eso, pues, estamos revisando una política que me había sido difícil a mí hace algunos años consensuar en la industria, y es que se haga una especie de diferenciación en el turismo nacional. Porque ahorita tiene que ser el turismo nacional que nos ayude a levantar esto. Turismo regional está bien, pero el turismo nacional, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como en otros países, pues entonces que en hotelería, con su presentación de su cédula de identidad, que lo acredita como ciudadano de este país, usted tenga una tarifa diferenciada del turista extranjero. Y lo mismo queremos hacer un poco en gastronomía, es más difícil ahí, pero estamos avanzando en esos temas porque el turismo nacional es el que nos puede ayudar. Ya hay actividad de turismo en San Juan del Sur, y el fin de semana pasado recibí reportes de que hubo movimiento de turismo nacional y algunos extranjeros. Granada está mucho mejor, un poquito más de afluencia turística, y lo que yo espero es que logremos cerrar, si Dios lo permite, con unos 600 millones en el mejor de los casos al final del 2018, lo que implicaría pues una pérdida de más de 248 millones de dólares, que es lo que generamos el año pasado. Una pérdida con respecto al año anterior, no necesariamente una pérdida, porque es que lo que pasa es que una cosa es lo que no se... Una reducción más bien con relación al año anterior, no es pérdida. Sí. O sea, porque realmente sí, pues, lo que pasa es que estábamos acostumbrados a unos ratios de crecimiento, ¿verdad?, bonitos, de 4,9, 4, en caso de turismo el 8, entonces cuando uno dice vamos a crecer el 1, el 2, pero vamos a crecer. Como en la economía, pues, que estábamos acostumbrados a crecer por arriba del ratio de Latinoamérica y de Centroamérica, que ahora el FMI lo bajó a 3.3, pues si nosotros decimos que vamos a crecer 1 o 1.5, pues está bien, con tal de que crezcamos. Lo difícil para la economía sería de crecer, o sea, tener cifras negativas, que de todas maneras la estamos teniendo, pero que vemos buen empuje. En la medida en que haya libertad de movilización de los factores y los agentes económicos, sean personas, mercancías, etcétera, porque hay un sector que nos va a ayudar, gracias a Dios. Dios no nos abandona, hombre, que es el sector productivo. El sector productivo viene empujando aceleradamente, y eso es bueno. El invierno ha sido bueno, la primera es buena, la cosecha de primera, entonces el sector productivo va a empujar más que lo que empujó en años anteriores. Y algunos sectores específicos de turismo, como te lo decía, gastronomía, nos van a ayudar pues para que la industria se reduzca menos en este año, y que para el 2019 estaríamos hablando de enfocarnos hacia mantener las cifras de crecimiento del 2017. Pero mucho de lo del sector productivo, me imagino que estamos hablando del sector productivo agropecuario. Son números que van a quedar para el próximo año, no son números de este año. No, son para el próximo año. Es decir, para este año prácticamente estamos listos y servidos con lo que tenemos. Para este año lo que nosotros vamos a garantizar en el sector productivo, porque ese es un tema, ¿verdad? Yo te hablaba de que el peso que tiene la economía social de Nicaragua es un peso extraordinario. Prácticamente quien garantiza el abastecimiento del gallo pinto en este país es el sector de la pequeña producción, arroz, frijoles, maíz, etcétera, ¿no? Entonces, eso está garantizado. Nosotros garantizamos, el sector productivo, la pequeña producción garantiza esto. El sector exportador está teniendo, lógicamente, va a tener algunos problemas, pero estamos exportando mucho menos.
vamos a tener cifras bastante bajas en volúmenes y lógicamente y en valores de exportación. Lógicamente en este tema de la percepción, el sector de la inversión extranjera directa, lógicamente también vamos a tener cuidado, reducciones del 50%, ¿verdad? En estos temas. Pero yo no veo todavía, estamos un poquito preocupados, pero bueno, la gente está trabajando. Yo me quedo asustado de que la gente, sobre todo de la pequeña producción, las pymes, siguen trabajando. Han despedido menos personas que la gran empresa, parece mentira. Lo que pasa es que, a ver, yo me pongo, no, pero es que yo me pongo en el caso de nosotros. El canal es una microempresa, ni siquiera, yo creo que no llegamos ni a pequeña empresa, estamos en microempresa. Bueno, y aquí, tienen más de 5 trabajadores, ya son pequeños. Bueno, entonces, ok, pero estamos menos de los necesarios. Claro. Entonces, sacar a uno aquí es todavía quedarnos en menos. Es decir, y eso le ocurre a la mayoría de estas empresas. Ayer me decía una señora de León, mire, me decía, yo tenía mis restaurantes, tengo 2 restaurantes, yo había dejado la cocina, yo inicié cocinando y después de 15 años regresé a la cocina. Y mire que me ha ido tan bien, me dice, porque vendí bastante, vendí casi 250 platos de sopa, me dice, porque hice sopa el lunes. Y le digo yo, bueno, pero quiere decir que le volvió a dar la sazón en la sopa. O sea, tenemos que reinventarnos, hermano. Tenemos que buscar nosotros y las pequeñas empresas, que recordar que también, hablando sin abandonar la parte de turismo, más del 50% son mujeres, ¿verdad? Y ahí tenés un emprendedurismo, una actitud emprendedora, una actitud innovadora. Son gente que tienen que alimentar a su familia, que tienen que educar a su familia. Y entonces ellos se están reinventando, revisando sus menús. Vas a ver ahora menús más pequeños, ¿verdad? Menú de 4, 5, 6 productos, 6 platos, ¿verdad? Pero bueno, pues 6 buenos platos, le digo, con buena calidad, no importa. Yo ya sé que en su restaurante pues voy a comer carne, por decir algo, pero que en el otro voy a comer, no sé, marisco. Pescado, sí. Exacto. Hay que tratar de especializarnos, le digo, en algo y dejar de los menús que teníamos de 20, 25 platos, ¿verdad? Entonces, yo veo de que la economía, en la medida en que nosotros, insisto, ¿no?, garanticemos esa seguridad de país, eso le da, inclusive le baja la tensión, el estrés a las personas y a los empresarios. ¿Por qué? Porque tenemos que regresarle la confianza al sector empresarial. Ahora, aquí entran en juego un montón de variables, ¿no? Hemos estado discutiendo el tema de la mora, de los sistemas financieros que viene aumentando, ¿verdad? Es un tema que lógicamente estamos revisando con el sistema financiero para flexibilizar esas renegociaciones de esas deudas, ¿verdad? Porque hay voluntad de pago, eso es muy importante. Nosotros como sector privado y el sector de MIPYME, de la economía social, hemos planteado que nos oponemos rotundamente a cometer los errores que se cometieron en el pasado, de establecer o solicitar leyes moratorias, como la cuestión de los no pagos. Esto fue dañino para la economía, ¿verdad? Se dejaron de percibir casi $1.000 millones en un año por una ley que lo que hacía era impedir que la gente honrara sus obligaciones. Lo que aquí le estamos diciendo al sistema financiero, porque tenemos un sistema financiero sólido, bendito sea Dios que lo tenemos. Todavía vemos un sistema financiero que puede resistir inclusive más presión de la que ha recibido con salida de los ahorrantes, que ya viene disminuyendo. Eso va a seguir disminuyendo en la medida en que la confianza se vuelva a reinstaurar. ¿Cómo se reinstaura la confianza? Bueno, que aprendamos en nuestro país a resolver nuestros problemas sin destruir. Porque yo puedo hacer mis señalamientos políticos, puedo ser de oposición, puedo manifestarme inclusive, ¿verdad?, como se ha estado haciendo, sin que hayan muertos, sin que hayan lesionado y sin destruir la economía. El sector privado ya tiene la experiencia de esto y sabe que la destrucción de la economía, vuelvo a insistir, trae daños colaterales de mediano y largo plazo severos. ¿Y quiénes son los perdedores? Todos. Todos. Si creen que es el gobierno de Nicaragua que va a perder, no pierde. Sí pierde, lógicamente, porque el Estado es un Estado facilitador, ¿verdad?, de la economía, etcétera. Pero quienes vamos a perder es el sector privado, que es el generador de riqueza por naturaleza, generador de empleo, y vamos a perder plazas de trabajo y por lo tanto la gente más vulnerable
La clase media, ¿oíste? Va a resentirse mucho. Los muchachos ejecutivos, ¿verdad? Que tenían sus casitas compradas recientemente, sus vehículos. Que ese es un rollo, porque hay mucha gente que adquirió deudas y que ahora no tiene como... Además que los endeudamos mucho, el sistema financiero, ¿verdad? Porque el índice de endeudamiento es alto, sobre todo tarjetas de crédito, de consumo. Son temas que hay que revisar, pero tenemos un sistema financiero sólido. Creo de que en Nicaragua no se mira pues que vayamos a tener problemas de corrida financiera, ni mucho menos como otros países como Argentina, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que tuvieron serios problemas, bancos quebrados, etcétera, y fuga generalizada de capitales. Creo de que en Nicaragua no va a ser ese el caso. Nicaragua es el centro de las Américas y ya lo viste vos, ¿verdad? Nuestros amigos centroamericanos ahora nos quieren culpar a nosotros de la caída que ellos han tenido, porque realmente tuvieron caída de Honduras, seria, ¿verdad? Casi 800 millones de dólares, caída de El Salvador, caída de Guatemala, porque bueno, Nicaragua es el tránsito de todas esas mercancías que ahora están fluyendo nuevamente, pero muy lento, al nivel del 15% de lo que fluían hace 3 meses. Sí. Entonces, en la medida en que yo le decía a la Policía Nacional, yo sé que ustedes están saturados, les decía, yo sé que andan en el tema de la seguridad pública, el orden interno, y esa es su prioridad, pero también tenemos que priorizar en alguna medida protección a el tráfico de transporte intrarregional, o sea, que los contenedores, ofrecerles a ellos que sus contenedores que no se eso es, que van a fluir tranquilos, pues que van a pasar tranquilos a Corinto, que van a pasar tranquilos hacia la frontera sur, y por último les decía, bueno, les decimos, bueno, a tal hora hacemos tres grupos de 500, 400 contenedores y ponemos una patrulla adelante para ayudar. Parece mentira, pero tenemos que volver a restablecer eso. Honduras lo hizo y El Salvador cuando empezaron los serios problemas de que se mataban a los transportistas, que saqueaban los contenedores, vos sabés bien eso, y tuvo que intervenir esa pública. Sí. Y el ejército, además de Honduras, sí, en el sentido de garantizar el corredor, ¿verdad? Porque había mucho peligro ahí. Entonces, en alguna medida, tal vez, pues, desde la fuerza pública, tal vez no sé, el ejército, no sé, buscar pues mecanismos que nos garanticen a nosotros volver a este... Ok, pero hablamos bastante acerca de restituir confianza, pero restituir confianza empieza a partir del momento en que la crisis ha terminado. Sí. Y en mi opinión todavía estamos en crisis. Es decir, lo que tenemos, digamos, es una tranquilidad relativa en este momento, especialmente por la inexistencia de los tranques, pero es decir, aquí las protestas continúan, el diálogo sigue en pendiente, o más bien no termina de arrancar, porque eso es lo cierto, no termina de arrancar. Y en fin, ¿cómo logramos salir de este impasse en que estamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo, no digo pasar por encima de los problemas, sino tomar los problemas de frente, buscarle solución? Hagamos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, estamos conversando con Leonardo Torres. Decíamos que hay que restituir confianza, pero la confianza empieza a restituirse o empezaría a restituirse en el momento en que la crisis pasa, y la crisis no ha pasado. Es decir, lo que tenemos ahorita es un respiro en este momento, pero la crisis continúa, esto no está resuelto. Bueno, pero ok, hay países, bueno, yo soy mayor que vos, pues, pero hay países que la experiencia, cuando uno la revisa, ha sido de crisis de mediana duración, crisis de 6 meses, crisis de 1 año, y que no han destruido. Nosotros en 3 meses hemos destruido mucho, ¿verdad? O sea, yo no he dicho que la crisis no es importante, pero esta crisis es política. Por lo tanto, tiene soluciones políticas. Yo quisiera hacer mías algunas frases de la gente de la oposición que parece que están empezando a leer bien las cosas, a entender mejor la vida real y pragmática, y es que una cosa es lo que uno desea y otra es lo factible, o sea, lo realizable. Entonces vos no podés, yo creo que se descuidó o se fue demasiado optimista
o triunfalista, o no sé qué ponerle, en el sentido de que esto era una capitulación, que había que capitular, pues, que había que entregar, que no había que otorgar nada. Y yo que he sido parte pues, del proceso de diálogo, que como bien decís vos, nunca arrancó, solo llegamos a un acuerdo, único acuerdo en mayo de consenso que no se cumplió. Que si se hubiera cumplido no hubiéramos llevado a este país donde lo llevamos, ¿verdad? Insistimos en que era una cuestión de vida o muerte del gobierno eliminar los tranques, cuando no era así. Era una cuestión de vida o muerte del país, porque los tranques se convirtieron, como en efecto fue, posteriormente en un foco de violencia y de destrucción además, ¿verdad? Pero bueno, resuelto eso, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora lo que queda es que los actores políticos se sienten. Aquí los actores económicos somos muy malos para estos temas. Yo veo a mis colegas, ¿verdad? El sector privado ahí sentados y a veces los veo como que estamos haciendo aquí, pues, porque este no es tema de nosotros. Porque por muchos años pasamos diciendo que teníamos que entender la lección que el sector privado no se metiera en política. Y tal vez nos equivocamos, pues tal vez, ¿sí? Pero es que habíamos venido de malas experiencias también en el pasado, ¿verdad? Cuando el sector privado y sobre todo la cúpula empresarial, porque no todo el sector privado es único, es cierto, pero el sector privado nicaragüense también descansa sobre la economía social, sobre las pequeñas empresas, sobre las medianas empresas. Estamos hablando aquí pero del la sector cúpula, privado, estamos hablando del COSEP que representa a las grandes empresas en principio. A la cúpula empresarial que representa el COSEP. Cuando yo era directivo del COSEP me acuerdo que era una cúpula política, ¿verdad? Muy beligerante además en temas de política. Eso el COSEP entendió que, inclusive después de don Roberto Terán, que en paz descanse, se entendió que el COSEP tenía que dedicarse a la defensa gremial de los intereses económicos y que no anduviéramos levantándole la mano a ningún candidato, como sucedió en aquel momento, ¿verdad? Sí. Entonces, esa mala experiencia no obligó al sector privado a replegarse un poco de la actividad política y dejar a la clase política que resolviera esto. Pero la clase política no resolvió nada. Sí, según Raití Juárez, que es sociólogo, activista de la nueva cultura política, sí, y que ha estado muy relacionado con el movimiento estudiantil, sí, con el movimiento estudiantil en protesta, ocurre un fenómeno muy importante que es el que, desde su punto de vista, el que ha evitado que el diálogo funcione en Nicaragua, y es que los actores están asumiendo roles que no tienen. La Iglesia asume el papel de legislativo, el COSEP asume el papel de gobierno, los estudiantes asumen el papel de partido político, el gobierno asume el papel de partido de oposición buscando cómo llegar al poder. Es decir, todo el mundo anda en roles. Tenemos bien dicho, en Nicaragua andamos por los aguacates. En roles que no son nuestros. Entonces, y mientras cada uno anda en ese rol, en un rol distinto, el que le corresponde, dice Raití que aquí no vamos para ningún lado. No, pero bueno, yo sé, Raití, pero hay que ser más propositivo. Yo creo que la clase política, que no sea la mejor en Nicaragua, tiene un rol que jugar, pues. O sea, las instituciones políticas, aunque, bueno, ellos tendrán que renovarse, hacer lo que quieran, pero le corresponde a la clase política este tema. Yo creo que hay etapas que se van quemando, ¿no? De la protesta como tal, ¿verdad?, que están realizando, y otra cosa es ya llegar a un nuevo estadio de desestabilización política, en donde además se están excluyendo a las instituciones políticas. Se les ha dicho claramente, no queremos nada con esas instituciones políticas. Pero entonces, ¿cómo vas a ir a unas elecciones, digo yo, sin instituciones políticas? O sea, los que van son los partidos políticos, las elecciones. Bueno, habrá que darle personería a todo el mundo, pues. Pero las instituciones legalmente constituidas tienen todo el derecho de hacerlo, incluyendo el mismo Frente Sandinista, lógicamente. Y el otro error, creo que se tuvo, que fue un error, desde mi óptica, mi opinión muy personal, es que se menospreció el Frente Sandinista. O sea, se pensó que el gobierno o que el presidente Ortega y aquí había quedado solo, y que el Frente Sandinista como tal le había dado la espalda, o sea, los militantes sandinistas, ¿no? Y hemos visto que poco a poco los sandinistas, siempre digo yo, que como que les pegan mecha rápido, se cohesionan rápido, no sé, es la historia tal vez, ¿no? Se sintieron amenazados, ¿verdad?, porque empezaron ya no a exigir que se fuera el presidente ni la vicepresidenta, sino empezaron voces a decir que había que prácticamente destruir o hacer desaparecer al Frente Sandinista. Eso fue un error craso, porque el Frente Sandinista, hermano, tiene su blog
Que si ha disminuido o no ha disminuido es otra discusión, pero ahí lo vemos, tiene una base política que cualquier partido se sentiría muy tranquilo, ¿verdad? Teniendo esa base política. No estoy diciendo con ello que tiene toda la mayoría, pero tiene una base política importante. Entonces, cuando vos no medís esas correlaciones de fuerza, puedes equivocarte gravemente, que creo que fue lo que pasó. Yo creo que se ha aprendido lecciones en el camino, hemos aprendido lecciones hasta para no destruir la economía, porque también fuimos muy irresponsables, ¿verdad? Aquí mantuvimos, y yo debo decirlo, pues, esto no es político. Yo recibí demanda de Centroamérica, de todas las federaciones de transporte de carga, donde estaban secuestrados. No, nosotros no podemos hacer eso. Sí. Hay leyes y normas internacionales que prohíben esto. Y nosotros, el Estado estaba obligado a proteger a esos señores, esos pilotos, a esos transportistas, que nada tienen que ver con un bochinche de los Nicoyas, de los Nicas, y que pasaron más de un mes ahí, pues. Entonces yo creo de que tenemos que aprender de los errores, y desgraciadamente hay muertos, hay lesionados, y tenemos que aprender también de eso, ¿verdad? De no seguir en esa carrera de muertos y lesionados. ¿Por qué? Porque la familia nicaragüense se estaba dividiendo, y cuidado, está dividida todavía. Y yo creo que hay que evitar de estarse dividiendo más. A mí me ha gustado mucho, estuve escuchando a Carlos Fonseca Terán, fíjate, con su análisis. Y Carlos Fonseca Terán decía, hombre, no dejen de hablarle a sus amigos, no dejen de hablarle a su familia, hablen con ellos, discutan con ellos, escuchen, no los excluyan. ¿Por qué? Porque entonces la comunidad, la sociedad se divide y se lesiona. Y yo creo que aquí tienen derecho tanto los rojinegros como los otros. Y entonces tenemos que construir el país para todos. Suena muy bonito todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sobre todo cuando hemos vivido diferentes etapas de la historia del país, en donde ya a estas alturas debimos de haber aprendido que si no es el diálogo, no vamos a solucionar esto. Tanto dentro del país como a nivel internacional, eso es la opinión, que la vía de solución que no a hay esto otra. es el diálogo. Pero han empezado a surgir a nivel internacional, desde Estados Unidos ya se habla de la inminencia de una guerra civil en Nicaragua. El senador Marcos Rubio ha andado en esto, pero ya esto encontró eco en Europa. Ya me encontré publicaciones europeas que dicen Nicaragua va para la guerra civil. Es decir, yo no creo que haya material para una guerra civil en Nicaragua, no lo creo yo. No creo, porque realmente las condiciones no están dadas para una guerra civil. O sea, aquí, si vos revisás el mismo informe, los mismos informes de los organismos estos que fueron invitados, cuáles fueron la génesis de esta situación, todo eso cambió. Entonces ahora la agenda todavía no se encuentra. Yo quisiera que alguien me diga cuál es la agenda que tienen estos grupos, porque yo no la sepa. Yo solo lo único que he oído primero era que se fuera Daniel y Rosario, pues, y se fueran todos y ya, además, y que el avión y no sé qué cosa, me acuerdo. sí. Pero ya no, creo que ya no se está hablando de eso. Creo que como que el helicóptero estaba bajándose un poquito a la tierra, y entonces ahora creo que más gente está hablando de adelantar elecciones. Y entonces veo que, pero todavía esa no es la agenda. Vos no ves un programa, un plan, vos no ves una identidad política, es que no sé, pues, hablan de una coalición, hablan de un montón de cosas, en donde vos decís, bueno, ¿en qué manos va a quedar esta nación? O sea, un país no se puede endosar si no tenés una plataforma clara, y este país, querramos o no, aunque haya muchas cosas que mejorar en el ámbito institucional, que es otro tema, de las instituciones del país, hombre, no es destruyendo, no es partiendo de cero, que es el grave error que cometemos siempre, sino es, hombre, corrijamos lo malo, pero, hombre, cumplamos con los procesos, porque es peligrosísimo esto. Mira, vos lo sabes bien, el Frente Sandinista es buenísimo en oposición. Yo digo que el Frente Sandinista tiene doctorado en oposición. Y entonces, si vos empezás a abrir ventanas que en este momento pueden ser válidas, después también pueden ser válidas. O sea, trancas a un país, no me digas que el Frente no tiene capacidad de hacerlo, ¿verdad? Además, son buenos a eso. Tienen escuela de eso. Entonces, yo no me gustaría ver a un Frente Sandinista en oposición volviendo a aquellos
cosas que yo y vos creo que vos estabas más joven. Pues, a las llamadas asonadas del 91. Que vos las viviste, pues. Entonces, yo creo que la economía no resistiría a eso y el gobierno que estuviera, pues que le vamos a pedir entonces que se vaya antes que cumpla su periodo presidencial. Yo creo que esas cosas hay que revisarlas. No estoy diciendo con esto que no pueden haber salidas políticas. Eso le corresponde al gobierno y al presidente. Definir si adelanta o no su periodo presidencial, porque es su presidencia. Ahora, la Constitución, bueno, establece determinado periodo y habrá que discutir esos temas. Desde el punto de vista constitucional, ¿qué salidas podrán haber? Lo que a mí me preocupa es establecer precedentes. Que lo bueno para vos sea bueno para mí. ¿Y cómo medís vos eso? Si no es a través de elecciones, hombre. Es que si no volvemos a la anarquía, volvemos al círculo de violencia, y entonces yo diría, bueno, como pasó, pues, aquí está, pues, nos vemos, pero nos vemos en la calle. Y el Frente Sandinista gobierna muy bien desde abajo, ¿viste? Muy bien. Entonces yo no quisiera, pues, que fuera a pasar esto, porque entonces esa espiral nunca va a corregirse. Yo veo los países hermanos nuestros que resuelven sus diferencias y no necesitan destruir a la nación, no necesitan tampoco acortar periodos presidenciales. Yo creo que hay cambios que se pueden hacer. Yo creo que si se dice, bueno, que hay que reformar todo el Consejo Supremo Electoral y hay voluntad de hacer lo que se reforme. Y el Consejo para mí no es el problema, para mí es el sistema electoral en sí mismo. Si hay que mejorar el sistema electoral, que hay un cronograma que llega a enero de 2019, si no me equivoco, ya firmado con la OEA, que tengo entendido que se va a cumplir y se está cumpliendo hasta donde la OEA ha informado, lo poco que ha informado de ese tema. Entonces, bueno, démosle chance a eso. Y que diga la OEA en enero, aquí está, miren señores, resuelto el problema del sistema electoral, aquí no tenemos que invertir no sé cuántos millones de dólares, quién nos los presta, quién nos los da, porque alguien nos va a tener que dar, para que tengamos un sistema electoral creíble. Que si van a votar en el exterior o no van a votar, eso requiere un sistema también, etcétera, y son millonarios esos sistemas. Que si hay que reformular los representantes del Consejo Supremo, los magistrados, pues hay que reformularse eso. Que si vamos a revisar las personerías jurídicas, los partidos jurídicos, que si va a ser Constitución Popular o no va a ser, qué sé yo, son temas que hay que ir resolviendo. Pero el país necesita seguir avanzando. Y no es destruyendo, no es ya, no es andate ya, pues. Porque si se fuera ya, ¿quién asume esto? ¿A quién ponés? ¿Tenés alguna cara visible que le puedas decir, mira, hermano? ¿Y con qué programa, además? ¿Con qué programa? Sí. O sea, yo creo que yo vi la entrevista del presidente Ortega con Fox News, y uno de los aspectos que me llamó la atención es cierto lo que él planteaba. Bueno, en la actual circunstancia de inestabilidad que tiene el país, a ningún gobierno extranjero, y mucho menos a los Estados Unidos, le conviene un país que no tenga control. Porque en Nicaragua, recordemos, hemos sido contención de tráfico de drogas y de inmigrantes, tema que los amigos del gobierno norteamericano le tienen fobia. Trump, ni el gobierno del presidente Trump quiere problemas de inmigrantes, inclusive aplaudió, y lo saben muy bien ellos, la decisión del gobierno de Nicaragua cuando bloqueó inclusive a los amigos cubanos, ¿verdad? Sí. Para que ese montón de gente que Costa Rica lo dejó pasar y Panamá como si nada, trasladándonos el problema a nosotros. Entonces, realmente los Estados Unidos tienen un problema serio ahí. Los Estados Unidos valoran a Nicaragua desde el punto de vista de que es un muro de contención de inmigrantes y de narcotráfico, más que pueda ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque qué peligro representamos nosotros, pues. Ok. Pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Vamos a suponer, y vamos a dejar aparte el tema del diálogo para volver a meternos nuevamente en los temas económicos. Claro, vamos a suponer que... Me siento más cómodo. Hoy en la tarde se anuncia la solución a esta crisis y ya todos respiramos tranquilos y todos quedamos satisfechos con la solución. O más o menos satisfechos. Digo satisfechos todas las partes, ¿no? Porque de alguna manera me parece a mí que un buen acuerdo es mejor que un mal pleito, ¿no? Eso es un buen término de los abogados. Y tenemos que empezar a caminar mañana.
el modelo no ha demostrado en este momento que tiene una falla, me parece a mí. El modelo del diálogo tripartito anunciado por el gobierno tiene una falla. Y de alguna manera es algo que se vino arrastrando durante los últimos 28 años. A mí me parece, y es mi opinión muy personal, que los sectores de poder son los que han logrado los mejores acuerdos y los mayores beneficios a la hora de negociar con los gobiernos en estas mesas. Y con INIPYME, por ejemplo, que representa el 80% de la producción 300.000 empresas del país, de la economía del país, empleo. Se queda como oliendo excluido. nada más. Sí, oliendo bueno, el acuerdo nada más. Es, gracias a Dios, no todo perdura. Yo fui uno de los principales críticos de ese esquema, no del esquema de la alianza tripartita, sino el privilegio excesivo que tenía la cúpula empresarial aquí en las decisiones económicas de este país, en donde excluyeron al sector más importante de la economía de este país, que es el sector de la pequeña producción y de las pequeñas empresas. Debió haber un mejor equilibrio en esto, no fue así. Hoy se está corrigiendo en el nuevo modelo económico. Y entonces estos sectores que es donde descansa la economía del país, y vos me decís, hombre, no entiendo, gran empresa, el único estudio serio y que costó plata aquí se llama Cartografía Digital del Banco Central de Nicaragua. Ahí te dice cuántas son las grandes empresas de este país, ¿verdad? Y además te dicen cuánto empleo generan, y el INS te dice cuánto empleo genera la gran empresa. Y te dice cuánto empleo generan las pequeñas empresas. Es cierto que la gran empresa es fuerte en el tema de inversión y es cierto que también es fuerte en el tema de exportación y invaluable indudablemente, pues, y no estoy hablando nunca de excluir a la gran empresa, eso sería un gravísimo error, pero creo que la balanza estuvo mal, hubo un desbalance extraordinario, entonces todas las políticas de privilegios fiscales y privilegios en la toma de decisiones y en la solución de sus problemas lo tenían las cúpulas empresariales. Entonces, con una llamada de teléfono resolvían sus problemas, mientras que las pequeñas empresas seguíamos enfrentando los mismos problemas y no teníamos grandes defensores. Entonces, venimos peleando y avanzando. El gobierno entendió, no ahorita, lo entendió desde hace mucho antes. Pero, bueno, el sector, siempre lo he dicho yo, la gran empresa negocia con el apellido. Las pequeñas empresas son tantos, hermanos, que no tienen apellido. Y entonces lo que requieren es organización para hacerse sentir. Y es lo que venimos haciendo nosotros con regular suceso, ¿verdad? En el sentido de hacernos sentir y que se nos dé lugar en la economía. Ahora vienen importantes decisiones para los próximos meses. En septiembre estaremos sentados en el salario mínimo. ¿Qué panorama es ese? ¿Qué va a pasar en esa mesa? Hay una realidad. ¿Por qué en septiembre si ahorita? Que nos toca, cada 6 meses. Sí, pero el acuerdo de inicios de año toma también septiembre. No, a ver, lo que hemos hecho es una costumbre, que negociábamos un salario 8.25, por decir algo, para todo el año. Pero eso no es así, sino que lo tenemos que ratificar cada semestre. Okay. Y nos juntábamos en septiembre muchas veces a ratificar, pero en condiciones normales. No en condiciones como las que están actualmente, en donde la inflación cambió, el IMAE cambió y lógicamente vamos a hacer sentir presión del sector laboral por mejorar el salario mínimo. Pero ¿dónde está el salario mínimo? Está en la pequeña empresa, porque la gran empresa no está, tiene un 20% apenas del salario mínimo. La mayoría del salario mínimo está en la microempresa y en la pequeña empresa, no, ni siquiera en la mediana. Entonces va a implicar, hermano, sentarnos con nuestros hermanos del sector sindical y llegar a establecer políticas de salario mínimo para el próximo semestre, de aquí a febrero, en donde se diferencia el salario de las pequeñas empresas, que son las que van a resistir este problema, el empleo, etcétera, y de la gran empresa pues va a tener que apretarse un poquito más la faja, que nunca le ha gustado apretársela. En agosto viene el Fondo Monetario Internacional a una visita y asesoramiento, porque no tenemos un programa de ajuste. Pasamos muchos años felices sin programa de ajuste, pero bueno. Pero portándonos bien, además.
además muy bien portados, Sí, ¿verdad? sí. Con política macroeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, pues, a lo mejor vamos a tener que ir avanzando en un posible programa de ajuste que ya el fondo lo adelantó el año pasado. O sea, nosotros nos reunimos y la cúpula empresarial también. Hay que reducir las exoneraciones y exenciones, hay que revisar el tema del INSS, hay que aumentar la edad de jubilación y hay que aumentar la cantidad de las cotizaciones. Eso lo dijo el fondo claramente antes del 18 de abril. Eso no va a variar, al contrario, se está empeorando. Y entonces tenemos que sentarnos y dar nuestro blon de contribución. Ya nosotros, las MIPYME, lo que estamos haciendo aproximadamente, según los estudios que estamos haciendo a través del Centro Técnico de Pensamiento que tenemos nosotros, que es CIPRES, Orlando Núñez nos apoya mucho en estos temas, hombre, poniendo un blon, vamos a tener que renunciar casi al 58, 57% de las posiciones arancelarias de exoneraciones de IVA que tenemos a través de las listas taxativas famosas, ¿verdad? Y nos vamos a quedar posiblemente con un 30% nada más de aquellos rubros que realmente son imprescindibles para la producción de los sectores económicos de nosotros. Por ponerte un ejemplo, si estamos hablando de cuero y calzado, pues será el cuero, será la pega y será el hilo, pero ya no 50 posiciones arancelarias más de exoneraciones de IVA que tenían. Y así cada uno de los sectores, ¿verdad? Madera mueble, etcétera, 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 textil, vestuario. Pues la gran empresa va a tener que apretarse la faja también. Y va a tener que, lo ideal sería que ellos mismos se autopropongan la reducción de esas exoneraciones y de esas exenciones, porque en el pasado la práctica ha sido, no estamos dispuestos a ceder en esto. Ellos querían, aquí se dan exoneraciones, se dan por 10 años y se renovan por 10 años más, y después eso no puede ser, pues sí. Realmente estamos hablando de 1.500 millones de dólares, el país los va a requerir, producto que hay una caída también del ingreso fiscal, sí. Y el general de la República se va a ver más chiquito. Además que una exoneración de una u otra forma es un beneficio para empezar, para arrancar. Debería ser finito, no infinito. Así es decir, a ver, estás empezando tu empresa, está bien, entonces yo te voy a apoyar en el arranque de tu empresa, bajando los intereses del aquí préstamo, fuimos muy demasiados audaces nosotros en temas de exoneraciones. Si voy a revisar las leyes de nosotros, son arriba de 10 años y todos los impuestos, hasta los impuestos de la alcaldía, pues. Sí. El IBI, los impuestos de bienes inmuebles, el IR, o sea, prácticamente que no pagaban nada, ¿verdad? Y además se llevaban sus ganancias afuera. Sí. Entonces yo creo que no es que estoy diciendo que hay que eliminarlas, va a tener que reducirse y va a tener que reducirse más en aquellos sectores no priorizados. No, y además realmente darle términos a las cosas, es decir, a ver, en la industria turística, en la industria turística hay varias exoneraciones para arrancar la industria. Sí, en la ley famosa nosotros de incentivos turísticos, 10 años. Pero volver y otros 10 años, 40 años arrancando tampoco es... Ahora, yo creo que para cerrar, es bueno decir que entonces es importantísima la presencia del sector privado. El sector privado siempre es importante. Eso de decir de que el sector privado roba, qué barbaridad, ya no rompió las relaciones con el gobierno, eso es imposible. Nadie que trabaje aquí puede romper relaciones con el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos también alrededor del Estado, porque bueno, a mí yo digo, a veces digo, la gente no sé qué le pasa, de repente dice alguna voz ahí diciendo, no pagué los impuestos. Vos sabés que eso es un delito. O sea, y ya no digamos de las retenciones, ¿verdad? Porque cuando uno retiene impuestos es dinero de terceros, sí, es dinero del público. Es uno cobrando el impuesto a otro. Vos simplemente estás reteniendo ese impuesto para entregarlo a otro, pero no es tuyo. Si vos te quedas con un peso de ese dinero, voy a saber el código nuestro lo castiga severamente, porque eso es una defraudación fiscal y es penado por el código penal nuestro. Entonces a veces decimos cosas que no puede ser. Porque si no estamos produciendo, pues y yo estoy en régimen general, pues yo declaro, ¿verdad? Que no, ¿qué voy a pagar si no estoy produciendo? Entonces no hay impuestos, pues estoy perdiendo, ¿no? Y si soy cuota fija, pues tengo mi cuota fija, ¿verdad? O sea, que a veces dicen cosas que yo no les entiendo, como que si no entendieran de impuestos, pues, porque esto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces yo creo de que aquí vamos a tener que seguir conversando. El sector privado, indudablemente la gran empresa también, no puede abstraerse
de la vida económica, porque si no las empresas van a perder de ellos. Y lo peor que pudiera suceder es que se impongan medidas de carácter económico en donde ellos no opinen, porque eso sería grave. Volveríamos a los años anteriores, que se quejaban de que no considerábamos las propuestas de ellos. Yo creo que hay que escucharlos, son necesarios, somos complementarios todos, y la pequeña empresa ahora, lógicamente, se le está dando un mayor peso por la importancia que tiene la pequeña empresa. Ojalá se mantenga, ojalá no sea solo por el periodo transicional, porque si vos fortaleces, como me decía el embajador de Taiwán, la pequeña empresa fortalecer la economía, ellos lo experimentaron muy bien para llevar a su país al crecimiento que tiene en este momento. Entonces no veo el panorama tan oscuro siempre al final del túnel. Yo sé que sos cristiano, Hugo. Al final del túnel siempre hay luz. Y bueno, hay que seguir esa luz. A veces la vemos largo, ¿verdad? La luz. Pero con fe, con perseverancia, con tolerancia, usted tiene el derecho de pensar lo que usted quiera y yo de pensar lo que yo quiera. No me sancione a mí por eso. Y no debe haber un garrotazo de por medio. No, yo condeno eso de que a veces te encuentran a cualquiera en algún lado y entonces lo ofenden solo porque piensa diferente. ¿Por qué, hombre? Sí. Déjenlo. Tiene derecho a pensar, porque si seguimos esa escalada de que entonces tal vez vos no pensás como yo, entonces vos me aprovechás de que me encontrás en tal lugar para ofenderme, yo voy a hacer lo mismo. Te voy a seguir a vos y te voy a ofender cuando estés solo. Sí. Y entonces vamos a vivir en una escalada que no me lleva a ningún Además, lado. peor aún, no se tiran piedras hacia el cielo cuando uno tiene techo de cristal. Techo de cristal, exactamente. Sí. Así. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias, un placer estar con ustedes. Y te comentaba, no, voy a estar viendo el programa ese que me gusta a mí, a mi esposa, a los cuatro vientos. Los cuatro vientos, correcto. Muy equilibrado. Saludámelo, tu colega periodista. Cómo no, claro que sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.